Muchos individuos erróneamente asocian la acumulación de vastas fortunas con la mera casualidad, la influencia de conexiones personales, herencias generosas o ventajas inherentes. Persisten en la creencia de que la prosperidad es un atributo innato de ciertos linajes, que el caudal monetario simplemente fluye hacia algunos mientras que a otros, por alguna razón inexplicable, se les escurre de las manos. Bajo esta premisa, a menudo justifican su propia inmovilidad y la falta de evolución en sus circunstancias. No obstante, esta perspectiva dista mucho de la realidad subyacente. La verdadera opulencia, la genuina holgura económica, no se manifiesta inicialmente en los balances bancarios, ni en las inversiones tangibles. Su génesis se encuentra, sin lugar a dudas, en la configuración de la propia mente. En Método Tracy, hemos comprendido a cabalidad que cada acaudalado empresario, antes de materializar sus logros y cosechar los frutos de su esfuerzo, cultivó una perspectiva mental radicalmente distinta. Concibió la abundancia en entornos dominados por la carestía. Actuó con una visión estratégica cuando la mayoría solo reaccionaba impulsivamente, y gestionó su tiempo como un recurso invaluable, no como un elemento prescindible, destinado al derroche. El acto de pensar como un individuo acaudalado no se equipara con la avaricia o la desmedida ambición de poseer. Más bien, se fundamenta en un enfoque nítido, una disciplina férrea y una estrategia meticulosa. Quien omite internalizar esta forma de raciocinio se halla, irremediablemente, confinado en un ciclo repetitivo y agotador, esforzándose denodadamente día tras día sin percibir un progreso significativo. Si la psique no se adiestra para forjar la opulencia, la existencia misma tenderá a arrastrar al individuo hacia la escasez. Esta situación no surge de una carencia de diligencia, sino de una flagrante ausencia de orientación clara. La facultad mental constituye, sin duda, su patrimonio más preciado, y ha llegado el momento imperativo de emplearla en su propio beneficio. La privación económica no nace de la falta de numerario en la billetera. Se origina en una disposición mental que normaliza la insuficiencia, que se resigna, que se limita a la mera supervivencia y que reitera expresiones como «al menos tengo ocupación», «el peculio no lo es todo» o «yo no nací para eso». Estas afirmaciones no emanan de la maldad, sino de un adoctrinamiento arraigado. Desde temprana edad, al hombre promedio se le inculcó el valor del esfuerzo, sí, pero no la habilidad de la reflexión estratégica. Se le enseñó a ceder ante el sistema, no a moldearlo, y a aceptar su posición en lugar de interrogarla. Así se gestan generaciones de hombres y mujeres que, a pesar de su laboriosidad cotidiana, nunca logran florecer verdaderamente. La razón es simple: nadie les transmitió la lección más trascendental, la manera en que un artífice de la prosperidad estructura su pensamiento. Considere la siguiente reflexión. ¿Por qué dos individuos con una remuneración idéntica, la misma edad y un número equivalente de horas disponibles culminan en circunstancias económicas tan dispares? Uno consigue acumular bienes, realizar inversiones prudentes y expandir su patrimonio. El otro, por su parte, subsiste al día, agobiado por deudas y a la espera de un milagro. ¿Dónde radica la distinción fundamental? En la configuración mental. El primero percibe cada unidad monetaria como una simiente con potencial de crecimiento, mientras que el segundo la ve como un mero medio de escape o de consumo inmediato. El primero concibe proyectos a largo plazo, el segundo simplemente intenta sobrevivir hasta fin de mes. Este patrón comportamental no se altera con el incremento de los ingresos. He conocido a personas que duplican sus ganancias, pero persisten en la misma penuria mental, pues lo que realmente los restringe no es su remuneración, sino su forma de concebir el mundo financiero. Si este tipo de discernimiento resuena con usted, le animo a considerar la suscripción a Método Tracy para no perderse futuras revelaciones y estrategias que pueden transformar su perspectiva. La mente de un individuo pudiente no se obsesiona con el gasto suntuoso. Su propósito primordial es la multiplicación de sus recursos. Cada determinación que adopta es evaluada a través del prisma de su repercusión futura. Se cuestiona: ¿esta acción me aproxima o me distancia de mi autonomía financiera? ¿Constituye esto un deleite transitorio o una auténtica inversión con réditos a largo plazo? Sus adquisiciones no persiguen la finalidad de impresionar a terceros, sino la de facilitar su avance personal y profesional. Y lo más crucial, no se envuelve en el papel de víctima. Puede hallarse inmerso en una coyuntura crítica, endeudado o haber experimentado reveses significativos, pero jamás permite que estas circunstancias definan su esencia. Comprende que el dinero por sí mismo no confiere la riqueza intrínseca. Lo que verdaderamente lo enriquece es su habilidad para asimilar conocimientos.
para adaptarse con agilidad y para generar valor constantemente. Ahora, examinemos la antítesis. La mentalidad de privación asevera: si poseyera más, haría más. No obstante, esta afirmación es una falacia, porque incluso con mayores recursos, la persona persistiría en la misma disposición mental y, por ende, tomaría las mismas resoluciones. Despilfarraría de igual forma, postergaría acciones importantes con la misma inercia y se paralizaría ante los desafíos. Por esta razón, la penuria de pensamiento representa una verdadera celada. Convence al individuo de que la problemática reside en factores externos, cuando en verdad subyace en su propia interpretación del orbe, en cómo concibe el dinero y, fundamentalmente, en cómo se percibe a sí mismo. Si esta raíz no se modifica, ningún aumento salarial, ninguna iniciativa empresarial o ninguna oportunidad fortuita logrará redimirlo. Es por ello que insistimos con vehemencia: pensar como un acaudalado no radica en la posesión de más bienes, sino en el adiestramiento de la mente para discernir oportunidades donde la mayoría solo avista obstáculos. Se trata de ejercer soberanía sobre el tiempo, la energía y la atención, de la misma manera que un inversor gestionaría su capital. Toda su existencia constituye un activo, y si no se administra con plena conciencia, se le escurrirá. Y cuando esto sucede, la persona empieza a concebir que la vida es injusta, que el triunfo está reservado para otros, que su destino ya ha sido prescrito. Y esa noción es infundada. Nunca lo ha sido. Lo único que está determinado es aquello que usted permite que se repita sin someterlo a cuestionamiento. Hoy, posee la prerrogativa de elegir una senda distinta. Puede contemplar su realidad con una óptica renovada, no como una víctima de las fluctuaciones económicas, sino como el estratega principal de su propio devenir. No se requiere una cuantiosa suma de dinero para comenzar a cultivar una mentalidad próspera. Lo que se necesita es una convicción inquebrantable, una reorientación del enfoque y la asunción plena de la responsabilidad. En cuanto su disposición mental experimente un cambio, todo lo demás comenzará a moverse en sintonía. Esto no se debe a que el cosmos se vuelva más benevolente, sino a que usted se torna más deliberado en sus acciones. Y cuando un ser humano razona como un opulento, incluso si aún no posee bienes materiales, ya está sentando las bases de una construcción monumental. Para profundizar en estas estrategias y transformar su devenir, le extendemos una invitación a unirse a la comunidad de Método Tracy, donde cada semana se desvelan nuevas herramientas para su progreso continuo. Pensar como una persona acaudalada no implica una obsesión desmedida por el dinero. Significa comprender el significado profundo que el capital encierra: autonomía, abanico de elecciones y la facultad de tomar decisiones trascendentales. Un individuo con una mentalidad próspera no persigue billetes de forma compulsiva. Su verdadera búsqueda es el control sobre su propia existencia. Para alcanzarlo, observa el mundo a través de un prisma diferente. Mientras la mayoría se concentra en la reducción de gastos superfluos, él se enfoca en la expansión de sus fuentes de ingresos. Mientras otros anhelan la seguridad, él persigue el apalancamiento estratégico. Mientras algunos se lamentan del sistema establecido, él se esmera en descifrar sus reglas y aprender a desenvolverse dentro de ellas. Esa es la diferencia abismal. No es producto de la fortuna ni de un privilegio de cuna. Es el resultado de una psique adiestrada para edificar, no para simplemente subsistir o resistir las adversidades. Interróguese a sí mismo con franqueza: ¿en qué invierte su tiempo más valioso? ¿Qué tipo de contenido consume con regularidad? ¿Qué conversaciones enriquecen su jornada y nutren su espíritu? Un hombre con una mentalidad de escasez concibe su tiempo libre como un mero espacio para la desconexión y el ocio. Por el contrario, un individuo con una mentalidad de opulencia lo destina a su formación personal, a su crecimiento continuo, a establecer conexiones con personas que lo impulsen hacia adelante. Y esta práctica, con el transcurso del tiempo, lo metamorfosea todo. Porque lo que se repite en las pequeñas acciones cotidianas se convierte, inexorablemente, en su destino final. No es una acción aislada lo que genera una transformación, es la constancia de lo que se realiza cada jornada, incluso cuando nadie lo presencia. Muchos proclaman con desdén: el dinero no me concierne. Sin embargo, esta es una de las declaraciones más perniciosas que existen. Porque si el capital no le importa, no lo administrará con diligencia. Si no lo administra, inevitablemente lo extraviará. Y si lo pierde, se convertirá en un subyugado de aquellos que sí comprendieron su naturaleza y su manejo. El dinero es una herramienta, y como toda herramienta, puede ser empleada para construir o para demoler.
Si usted omite aprender a manejarlo, otros asumirán esa tarea por usted, y créame, no lo harán pensando en su libertad o su bienestar. Por consiguiente, pensar como una persona próspera es una responsabilidad ineludible, un acto de plena conciencia, no con el fin de acumular sin sentido, sino con el propósito de dirigir el rumbo de su vida. Observe cómo reacciona ante el éxito ajeno. Experimenta envidia, emite juicios precipitados o lo justifica con etiquetas simplistas como suerte o privilegios. Esa respuesta dice mucho más de su propia disposición mental que de la realidad del otro. La mente empobrecida siempre necesita una explicación de por qué otra persona ha logrado lo que ella no. Al hacerlo, se protege a sí misma, pero también se encierra en una jaula de limitaciones. En contraste, la mente próspera contempla el éxito ajeno con una admiración estratégica. No se cuestiona por qué él, sino cómo lo logró. Y a partir de esa pregunta, asimila, adapta e implementa, porque sabe que el éxito deja un rastro de huellas y quien está verdaderamente despierto la sigue con ahínco. Asimismo, la persona con una mentalidad de abundancia no se define por sus resultados actuales. Puede hallarse endeudado, en una situación de cero ingresos, o haber experimentado 1000 fracasos, pero estas circunstancias no lo condicionan. Esto se debe a que no se percibe a sí mismo como alguien que está en una mala situación, sino como alguien que está en pleno proceso de aprendizaje para forjar riqueza genuina. Ahí reside su fortaleza cardinal, su visión a largo plazo. Sabe que hoy quizás no obtenga los frutos deseados, pero si mantiene su mente lúcida, focalizada y disciplinada, el resultado anhelado llegará indefectiblemente. Reflexiones sobre las figuras más acaudaladas del planeta. Muchos de ellos no nacieron en cuna de oro. Nacieron con una hambre insaciable de superación, con una visión audaz y con la determinación inquebrantable de no conformarse. Y cuando todo parecía estar en su contra, cuando la lógica dictaba la rendición, ellos optaron por lo opuesto. Pensaron de manera diferente. Para nutrir aún más esta mentalidad, suscríbase a Método Tracy y acceda a un compendio de conocimientos que le guiarán en cada paso de su evolución. Porque todo principia ahí, no en el banco, no en el empleo, sino en la mente. En cómo se interpreta cada revés, en cómo se encara cada desafío, en cómo se decide responder una y otra vez a las circunstancias, con un enfoque dirigido a soluciones en lugar de excusas. Hoy, usted tiene esa opción poderosa. Puede seguir reproduciendo las ideas que le fueron legadas por su entorno o puede osar cuestionarlas. Puede erigir una nueva forma de pensar que lo liberará, porque el pensamiento es el primer cimiento de su renovada realidad. Y cada jornada, en que actúa desde esa naciente mentalidad, aunque no perciba resultados inmediatos, está sembrando las semillas de su porvenir, y todo aquello que se siembra con plena conciencia, eventualmente, rendirá sus frutos. Pensar como una persona próspera, implica también desmantelar una de las creencias más arraigadas y perniciosas de la mentalidad de escasez. La noción de que el esfuerzo por sí solo es suficiente. Mientras trabaje duro, me irá bien, aseveran muchos. Y si bien la dedicación es indispensable, no constituye una garantía de riqueza. Si así fuera, los individuos más acaudalados del mundo serían los obreros que construyen edificaciones bajo el sol inclemente o los agricultores que labran la tierra desde el alba, pero no lo son, porque el esfuerzo desprovisto de una dirección clara solo genera agotamiento y frustración. El pensamiento próspero no solo se caracteriza por el trabajo arduo, sino por el trabajo inteligente y estratégico. El individuo que piensa como un acaudalado no permuta su tiempo por dinero sin un plan preestablecido. Sabe que su tiempo es finito, una posesión irrecuperable, pero su capacidad para crear valor es ilimitada. Por ello, indaga constantemente en formas de multiplicar su impacto, de apalancar su saber y de construir sistemas que operen incluso mientras él descansa. Esto se debe a que ha asimilado una verdad que la mayoría nunca logra comprender. Uno no se enriquece trabajando más horas, se enriquece generando más valor con un esfuerzo repetitivo minimizado. Y aquí es donde emerge otro principio esencial, la educación financiera. No aquella que se imparte en las instituciones educativas, ni la tediosa teoría de balances y fórmulas abstractas. Me refiero a la capacidad práctica de entender el dinamismo del dinero, cómo fluye, cómo se resguarda y cómo se multiplica exponencialmente. Quien piensa como un acaudalado estudia el dinero, no para venerarlo, sino para dominarlo, para liberarse del yugo del salario fijo, y para escapar del ciclo interminable de gasto, ingreso, gasto. Solo cuando se comprenden las reglas de este juego, se puede empezar a ganar de verdad.
Para desentrañar estas reglas y dominar su destino financiero, no olvide suscribirse a Método Tracy, su fuente confiable de conocimiento transformador. Mientras tanto, la mentalidad empobrecida persiste en la reiteración de frases como «yo no entiendo de eso», «a mí no me agrada conversar sobre dinero» o «no tengo aptitud para los números». Al adoptar esta postura, el individuo se margina, se autoexcluye y renuncia a un poder fundamental sin siquiera advertirlo. Porque el dinero no es una cuestión de gusto personal, es un asunto de supervivencia con dignidad. Y si usted no se educa al respecto, terminará dedicando toda su vida laboral a servir a alguien que sí lo hizo. Esa es la cruda, pero a la vez liberadora, realidad, porque una vez que se percibe, ya no se puede ignorar. Adicionalmente, la persona con una mentalidad de riqueza comprende la trascendencia de las relaciones humanas. Sabe que su círculo social moldea sus estándares y sus aspiraciones. Por ello, selecciona con sumo cuidado a quien escucha, con quien se asocia y a quien permite acceder a su psique. No se rodea de individuos quejosos, de cínicos empedernidos o de víctimas crónicas. En cambio, busca conversaciones que lo enriquezcan, ambientes que lo desafíen y personas que se expresen en el lenguaje de la visión y la posibilidad, no en el de la resignación. Cada persona con la que comparte su tiempo lo acerca a la prosperidad o lo arrastra hacia la escasez. No existe un punto intermedio. Y si en este instante piensa, pero yo no conozco a individuos así, entonces el desafío es comenzar a transformarse en esa persona. Sea usted el pionero en pensar de manera diferente, el que lee con avidez, el que formula preguntas incisivas, el que invierte en su propio desarrollo. Porque una vez que dé ese paso, comenzará a atraer a otros que también transitan por esa senda de crecimiento. Poco a poco, su entorno externo empezará a reflejar su mundo interno. Esto no ocurrirá porque haya cambiado de país, de empleo o de superior, sucederá porque ha modificado su disposición mental. Esa es la auténtica opulencia, aquella que nadie puede arrebatarle, que no depende de las fluctuaciones monetarias, del gobierno de turno o de la economía global. Es la riqueza que usted forja con cada decisión consciente, con cada pensamiento que elige no obedecer ciegamente, con cada excusa que sustituye por una acción decidida. Y esa prosperidad se inicia hoy, no cuando posea más, sino cuando su pensamiento sea superior. Porque si usted transforma su mente, todo lo demás lo seguirá inevitablemente. Numerosos individuos transitan su existencia atrapados en una paradoja. Afirman anhelar la prosperidad, desear la abundancia y soñar con la autonomía financiera, pero en lo más recóndito de su ser, no se sienten merecedores de tales logros. Esta contradicción, silenciosa pero de una potencia devastadora, sabotea cada tentativa de progreso. Quien no se considera digno se autoimpone límites. Se autosabotea, rechaza oportunidades sin comprender la razón. Pospone decisiones cruciales, gasta sus recursos en aquello que lo hunde y aplaza lo que verdaderamente lo eleva. Y lo más grave, se autoconvence de que simplemente la vida es así. Pero no, la vida no es así. La vida es como su mente le permite que sea. Pensar como una persona próspera implica también cultivar la autoestima, no la arrogancia, la convicción, no la soberbia. Una identidad que proclama, soy capaz de aportar valor, soy merecedor de recibir abundancia, soy responsable de crearla. Porque cuando usted comienza a verse como el artífice de su propia economía, y no como una víctima de ella, algo se activa en su interior. Deja de buscar culpables, deja de aguardar ayuda externa y empieza a cuestionarse. ¿Qué necesito aprender para generar más ingresos? ¿Qué puedo ofrecer que sea genuinamente útil, valioso y transformador? ¿Qué decisiones he estado aplazando que me están costando años de vida y de evolución? Para continuar esta senda de autodescubrimiento y empoderamiento, le invitamos a ser parte de la comunidad de Método Tracy, donde cada semana se exploran nuevas facetas del potencial humano. Observe con detenimiento sus rutinas diarias. ¿Qué alimentos consume? ¿A qué hora se despierta? ¿Cómo gestiona su tiempo libre? ¿Qué tipo de contenido absorbe? ¿A qué conversaciones presta atención prioritaria? Todo este conjunto de hábitos, aparentemente insignificantes, revela si su mente opera bajo los estándares de la escasez o bajo los criterios de la opulencia. No existen hábitos neutros, cada uno, sin excepción, o lo fortalece y lo empodera, o lo disminuye y lo reduce. Y el individuo que razona como un acaudalado, se cuida a sí mismo como si ya lo fuera. No posterga su valoración hasta obtener resultados externos. Se trata como un activo invaluable desde el presente. Y si esta perspectiva le genera incomodidad, si alguna parte de su ser percibe esto como excesivo, es una clara señal de que hay un trabajo interno profundo por realizar.
Porque quien piensa desde la escasez, ha sido adiestrado para interpretar el éxito ajeno como una manifestación de arrogancia, para asociar la riqueza con la corrupción y para confundir la humildad con la carencia. Pero eso no es humildad. Eso es una programación arraigada. Y toda programación puede ser desinstalada si usted comienza a dialogar consigo mismo de una manera diferente, a actuar de forma distinta y a creer en una versión renovada de sí mismo. Considerar que uno puede prosperar no es una expresión de ego. Es una responsabilidad ineludible, porque cuando usted florece de verdad con plena conciencia y propósito, no solo se beneficia a sí mismo, sino también a su familia, a su comunidad, a sus descendientes y a su entorno en general. Un individuo con autonomía financiera puede tomar resoluciones más justas, ser más generoso, estar más presente, ser más selectivo e íntegro, porque no se encuentra prisionero del miedo al dinero, ni de la urgencia de cubrir los gastos del mes siguiente. Se encuentra en un estado de libertad. Y desde esa libertad, puede servir de una manera superior. Por esta razón, si este mensaje resuena profundamente en usted, le extiendo una cordial invitación a suscribirse al canal Método Tracy. No solo por el contenido de este video, sino por el compromiso que asumirá consigo mismo. Porque cada contenido que usted consume con intención es un recordatorio silencioso de que está adiestrando su mente para volverse más fuerte que sus propias excusas. Y quisiera que me deje en los comentarios una única creencia que esté dispuesto a erradicar y reemplazar. Escríbala. Sea completamente honesto, sin importar cuán antigua o arraigada sea. Hoy puede ser el primer día en que la deje morir para comenzar a vivir de una manera completamente distinta. Recuerde esta verdad fundamental. Su situación económica actual no lo define. Su saldo bancario no lo define. Sus errores pretéritos no lo definen. Lo que verdaderamente lo define es la narrativa que comienza a construirse a partir de este instante. Una narrativa en la que usted ya no es esclavo de la escasez, ni víctima de un sistema inmutable, ni un personaje secundario en su propia existencia. Usted es el protagonista principal, el creador, el arquitecto. Y esa historia, si la relata a sí mismo con inquebrantable firmeza todos los días, si la sustenta con acciones decididas, y si la defiende con una disciplina inalterable, se materializará en la realidad, porque lo que la mente sostiene con plena convicción, la vida, tarde o temprano, se lo concede. El pensamiento próspero no tolera la mediocridad disfrazada de complacencia. Sabe que cada vez que uno se conforma con menos de lo que su potencial le permite, está hipotecando su propia grandeza. Por ello no acepta el así está bien como una respuesta final. Lo cuestiona, lo desafía, lo desarticula, porque comprende algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de las personas viven muy por debajo de su capacidad, no por la escasez de oportunidades, sino por el exceso de justificaciones. Justificaciones que a primera vista parecen nobles o sensatas. Estoy siendo realista. No quiero parecer demasiado ambicioso. Prefiero la seguridad. Pero que en realidad son barrotes mentales que lo mantienen confinado en un espacio reducido. Reflexiones sobre cuántas veces ha concebido una idea brillante y no la ha materializado. Cuántas ocasiones ha considerado emprender un nuevo negocio, formarse en una nueva disciplina o realizar un movimiento trascendental. Y lo ha postergado, no por una incapacidad real, sino porque una faceta de su mente lo convenció de que aún no era el momento propicio. Esa parte de su psique siempre está presente, esperando el menor titubeo para retomar el control. Y si usted no la confronta con acciones concretas, esa parte terminará prevaleciendo cada día, cada año, hasta que, sin percatarse, se transforme en alguien que discurre más sobre lo que desea que sobre lo que efectivamente ejecuta. Por esta razón, el individuo que razona como un acaudalado posee una regla sagrada. Si lo piensa más de 3 veces, lo lleva a cabo. No aguarda a que todo sea impecable, no busca garantías absolutas. Simplemente actúa, porque sabe que la claridad emerge de la acción, no de un análisis infinito, y cada vez que ejecuta, aunque sea de forma imperfecta, o incluso si experimenta un fallo, está adiestrando una mentalidad de liderazgo, de movimiento, de edificación. Para obtener las claves de esta ejecución impecable, le instamos a unirse a la comunidad de Método Tracy y forjar un destino sin límites. Porque pensar como una persona acaudalada no es solo concebir ideas grandiosas, es actuar en consonancia con esas ideas, incluso cuando nadie lo observa. Y no, esto no significa correr de un lado a otro sin cesar. Se trata de tomar decisiones deliberadas, de eliminar todo aquello que no lo aproxime a la vida que anhela, de erradicar distracciones, relaciones tóxicas, hábitos perjudiciales y pensamientos que lo hacen retroceder.
Este proceso, aunque doloroso en ocasiones, es el precio ineludible de la autonomía. No puede pensar como un acaudalado si persiste en comportarse como alguien que espera aprobación, permiso o rescate externo. Usted no requiere que el mundo lo ovacione, necesita que su propia vida refleje la grandeza que posee. Otra distinción crucial radica en que el individuo con mentalidad de riqueza se concentra en crear, no solo en consumir. Genera soluciones, produce contenido valioso, establece sistemas eficientes, edifica activos duraderos, porque comprende que la opulencia no llega a quienes esperan pasivamente, sino a quienes producen activamente. Y no se necesita ser millonario para empezar a hacerlo. Puede comenzar justo donde se encuentra, con los recursos que ya posee. Lo que necesita no es capital, sino una disposición mental de constructor, de generador, de alguien que no demanda más hasta haber aportado más. Así se forja la autoridad interna. Así se crea una seguridad genuina, no mediante frases elocuentes, sino con evidencias tangibles de que puede confiar en sí mismo. Porque la holgura económica no es meramente un guarismo en una cuenta bancaria, es la serenidad de saber que posee las habilidades, los hábitos y una mente adiestrada para resolver desafíos, adaptarse a los cambios y crecer continuamente. Esa tranquilidad no tiene parangón, y es precisamente eso lo que empieza a construir cuando abandona la mentalidad de víctima y adopta la de estratega. Usted no fue concebido para subsistir al mínimo, fue diseñado para construir, liderar y dejar una huella perdurable, pero esa versión superior de usted no emerge por arte de magia. Se entrena, se forja, se elige conscientemente y empieza a tomar forma en cada decisión diaria que se toma con intención. Así que no espere un momento perfecto, convierta el presente en perfecto mediante la forma en que elige encararlo. Porque cuando usted piensa como un acaudalado, cada minuto adquiere valor, cada acción suma, cada día se convierte en una inversión, y poco a poco, su vida se transforma en un fiel reflejo de su visión, no de su pasado ni de sus temores, sino de su audaz visión. Pensar como una persona próspera también implica aprender a gestionar la incomodidad, no a eludirla, sino a emplearla como una brújula orientadora. La mentalidad de escasez busca la comodidad inmediata. Anhela lo que es sencillo, rápido y familiar. Sin embargo, la auténtica opulencia se edifica en lo incómodo, en lo inexplorado, en aquello que exige de usted un nivel de esfuerzo superior al que estaba acostumbrado a prodigar. Por esta razón, muchos no logran prosperar, no por una incapacidad intrínseca, sino porque no soportan el proceso inherente al crecimiento. Cada vez que la vida les exige expandirse, se retraen y se autoconvencen de que no era para ellos. Pero esto es falso. Era para ellos si hubieran persistido un poco más. El pensamiento acaudalado no rehúye el esfuerzo, lo anticipa, lo abraza, porque comprende que cada nueva capacidad, ya sea emocional, mental o financiera, demanda una fricción. Al igual que el músculo que se hipertrofia bajo tensión, la mente también se expande al enfrentar resistencia. Esa llamada telefónica que le infunde temor, esa inversión sobre la que le cuesta decidir, esa conversación que ha evitado durante años, ahí se encuentra el punto exacto donde debe intervenir, porque el individuo que piensa como un acaudalado sabe que su progreso no está al otro lado del miedo, sino justo en medio de él. Para dominar la incomodidad y transformarla en ventaja, le animamos a suscribirse a Método Tracy y descubrir un universo de estrategias poderosas. Y aquí se integra otro principio fundamental, la responsabilidad radical. Mientras la mentalidad empobrecida busca culpables el gobierno, el jefe, la familia, el pasado, la mentalidad próspera la asume, no como un castigo, sino como una fuente de poder. Porque en el instante en que usted acepta que todo lo que posee o carece es el resultado de sus decisiones pasadas, también asume que su futuro depende de lo que decida en el presente. No hay excusas, no hay atajos, solo hay compromiso inquebrantable. Y desde ese compromiso, se libera, porque ya no espera nada de nadie, se convierte en su propio sustento y respaldo. Interróguese, ¿qué decisiones he estado evitando por temor al error? ¿Qué acciones he postergado porque aún aguardo sentirme plenamente preparado? ¿Qué áreas de mi vida estoy dejando en manos de otros cuando podría estar liderándolas yo mismo? Cada una de estas interrogantes es un mapa hacia su propia riqueza, no solo financiera, sino también una riqueza de vida, de propósito, de identidad. Porque la mente próspera no solo persigue el dinero, busca la coherencia interna, que lo que piensa, siente, dice y hace estén perfectamente alineados. Y esto, aunque exige un esfuerzo mayor, también lo eleva a un nivel superior.
Asimismo, quien piensa como un acaudalado aprende a ejercer dominio sobre sus emociones. No se deja arrastrar por la ira, la ansiedad o la impaciencia, porque sabe que las emociones no son guías infalibles, son impulsos transitorios. Y si se vive desde el impulso, se vive como un subyugado. En contraste, cuando se observa lo que se siente sin actuar impulsivamente, se toman decisiones con una lucidez superior, con perspectiva y con una visión clara. Y esto es, precisamente, pensar como un acaudalado. Poseer una mente lo suficientemente adiestrada como para no reaccionar con la perspectiva de la escasez ante cada desafío. Esto no implica desconectarse de la propia humanidad. Significa utilizar la emoción como una fuente de información valiosa, no como el motor principal de las acciones. Significa poseer la potestad de afirmar: esto me duele pero no me va a detener. Esto me incomoda pero no me va a paralizar. Esto me infunde temor pero no tiene el poder de decidir por mí. Esa es la auténtica libertad, no la que depende del capital, sino la que nace cuando usted se vuelve más fuerte que sus propios impulsos, más grande que sus excusas y más firme que su programación interna. Y esa libertad, esa fortaleza inquebrantable, no se hereda ni se puede simplemente imitar. Se entrena, se conquista, se elige día tras día, especialmente cuando el camino se torna arduo. Porque si solo se piensa como una persona próspera cuando todo va bien, entonces aún no se ha consolidado esa mentalidad. Lo será el día en que, en medio de la tormenta, en lugar de ocultarse, avance con determinación, se exprese, tome decisiones audaces y continúe construyendo. Cada decisión incómoda que se toma desde su nueva disposición mental es un ladrillo más en el edificio de la vida que usted merece. Una existencia sólida, firme, hecha a su medida, no producto de la suerte, sino forjada desde su carácter, desde su mente, desde usted mismo. Pensar como una persona acaudalada también implica desarrollar una relación profundamente diferente con el tiempo. Mientras la mentalidad de escasez lo derrocha como si fuera un recurso ilimitado, la mentalidad de abundancia lo invierte como si fuera oro puro, porque comprende que el tiempo no se recupera, no se puede almacenar ni negociar. Cada minuto que transcurre es un ladrillo que se coloca en la construcción de su futuro o que se pierde irremisiblemente. Por ello, el individuo que piensa como un acaudalado no se permite matar el tiempo. Lo utiliza, lo protege con celo, lo programa con precisión y sobre todo lo asigna a aquello que multiplica su visión y sus objetivos. Esta sola determinación lo distingue de millones de personas que dedican horas enteras a actividades que no los aproximan a nada sustancial. Observe con honestidad cómo utiliza su tiempo y comprenderá la razón por la que su vida se encuentra en su estado actual. ¿Cuántas horas dedica al entretenimiento pasivo? ¿Cuánto tiempo invierte en quejas, comparaciones infructuosas, o enojos sin resolución? ¿Cuántas veces su jornada inicia sin una dirección clara, sin un objetivo definido? La mentalidad de escasez vive en constante reacción. Cada amanecer la sorprende, cada problema la desarma, cada distracción la atrapa, y así los días se desvanecen sin que nada cambie realmente. Pero la mente acaudalada no opera de esta manera. No puede permitírselo, porque sabe que su tiempo es el activo más valioso que posee. Y este enfoque no nace del miedo, sino de un propósito trascendente. La persona que piensa como un acaudalado se levanta con intención, no porque tenga todos los problemas resueltos, sino porque ha resuelto actuar como el ser humano que anhela ser antes de convertirse en él. Y esa coherencia repetida a diario lo transforma, lo convierte en alguien que no depende de la inspiración para moverse, sino de la visión, de un sentido profundo de responsabilidad consigo mismo. Esto se debe a que comprendió que su vida es una empresa, y si no la dirige con firmeza, terminará laborando en la empresa de otros por el resto de sus días. Para dominar la gestión de su tiempo y de su vida, le sugerimos encarecidamente que se suscriba a Método Tracy y descubra cómo cada segundo cuenta para su éxito. Prepárese para desvelar el secreto definitivo que separa a los soñadores de los conquistadores. La verdadera riqueza no es un golpe de suerte, es una estrategia mental que puede transformar cada fibra de su existencia. Si está listo para romper las cadenas de la escasez y construir una vida de propósito y abundancia, este es su momento. No se pierda las próximas revelaciones de Método Tracy. Suscríbase ahora y conviértase en el arquitecto de su destino. Hasta la próxima.